Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 4 de mayo. Y inversores, muy bienvenidos. Carlos y yo os estábamos esperando. Carlos, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, Carlos Farrás es socio director de DPM Finanzas. Ya sabemos, Carlos, que en vuestra casa jugáis a largo plazo, pero eso no quita que no tengáis sentimientos de lo que nos está pasando. Hoy el IBEX estaba arriesgando los 9.000 puntos con caídas superiores al 1%. Te voy a preguntar por dos cuestiones, bajo tu expertise. ¿Qué es lo que están castigando los inversores hoy en día? ¿Y qué te pareció la decisión de la FED? Que, bueno, dejó sorprendernos, que sorprendiera demasiado, pero parece que ahora, bueno, pues nos encanta, ¿no?, especular sobre lo que hemos llamado pausa. Bueno, es lógico. No me ha sorprendido nada, ¿eh? Yo creo que los bancos centrales, de hecho, cada vez lo hacen mejor y tienen en cuenta mucho más no solo los datos macro que vienen, sino lo que está pasando en los mercados, en la situación, ¿no? Pero bueno, en la primera parte hemos cerrado abril, pues un comportamiento de los activos de riesgo bastante buenos este año, ¿vale? Ha habido una recuperación pese a que seguimos teniendo las subidas de tipos de interés, que están endureciendo las condiciones financieras y que luego además, como sabes todos, la turbulencia que ha habido en el sector financiero con la caída de los bancos, con Silicon Valley Bank, luego Credit Suisse, ahora First Republic. Sí. Pues bueno, te quiero decir, se ha comportado para mí el activo de riesgo bastante bien para el entorno que hay, ¿vale? Y de hecho te diré que nosotros estamos más defensivos de aquí adelante, pero precisamente no porque venga una recesión, que la recesión es, como digo yo siempre, si no estamos en una, vendrá la siguiente, ¿no? O sea, es decir, que siempre que no se está en recesión se va hacia la siguiente, ¿no? Entonces, lo que me preocupa más son las valoraciones que hay ahora mismo en el mercado, en muchos activos, ¿vale? Que están caras, quiero decir, que no están descontando ni una desaceleración económica y mucha menos una recesión elevada. Entonces, a nosotros más que un poco el ruido, un poco en el corto plazo, lo que pueda haber es qué valoraciones hay. Porque a mí sí imagínate, hay mucha preocupación con el sector financiero, pero veo unas valoraciones magníficas, pues me da un poco igual, porque eso ya está descontado, ¿no? Entonces, ¿cuánto está ya descontado, no? Entonces, para nosotros, todos los indicadores nos vienen mostrando que vamos a ver una recesión en los próximos meses, ¿vale? Que por fin va a llegar, 1 año y medio después, pero parece ya que todos los indicadores apuntan a eso. Y a mí eso, ya te digo, que no nos preocupa tanto como las valoraciones. Y ahí sí que vemos que, por ejemplo, en la parte americana pues nos parece que está muy cara, ¿no? Entonces, ahí, ya te digo, nosotros tenemos una visión más cauta y sobre todo porque ahora tienes un activo que compite contra el resto, que es la renta fija, que casi un bono de grado de inversión o un bono corporativo como en rating te está pagando un 4% ahora mismo, ¿no? Entonces, tienes que comparar, oye, de las alternativas que tiene un inversor, dónde interesa estar más ahora, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo vemos más oportunidades en la parte de renta fija, que evidentemente después de inflación tampoco te va a dar mucho más, bueno, pero que estamos más ahí que con las valoraciones que vemos en algunos activos de riesgo. Te voy a preguntar por la renta fija a continuación. Antes, por no romper excesivamente el hilo de la conversación, quiero preguntarte ya que hablamos de valoraciones, ¿los bancos españoles, los bancos del IBEX, están caros o baratos? Pues mira, te voy a contestar no solo en IBEX, sino en Europa, ¿vale? Venga, te lo compro. Nosotros consideramos que el sector financiero, que a mí nunca me ha entusiasmado y demás por temas regulatorios, por un poco la casuística que tienen las entidades, creo que tienen vientos de cola a favor importantes, ¿vale? Es decir, que ahora mismo los tipos de interés, que antes el margen financiero de los bancos, pues sabéis que con tipos a cero se dañaba mucho porque el dinero que dejamos en la cuenta con tipos negativos pues les hacía pupa en su cuenta de resultados, y sin embargo ahora, pues si tienen un margen financiero un 3,5 y no te están remunerando por tus saldos en la cuenta, pues digamos que van a ganar bastante más dinero las entidades financieras ahora, ¿no? Aparte que yo creo que el contexto que estamos viendo de Credit Suisse, etcétera, de todo esto, pues Europa es que hemos hecho los deberes hace mucho tiempo. Hemos pedido una mayor recapitalización en los bancos, lo cual les ha drenado rentabilidad porque les dejamos apalancarse menos, y yo creo que la situación de los bancos ahora, para mí, si hay un momento que tener bancos, pues probablemente sea ahora, ¿no? No desde el punto de vista de si hay que entrar hoy o mañana, ¿vale? Que yo ahí ya no entro, sino desde el punto de vista de que los márgenes financieros van a aumentar. No están pagando un extratipo por los depósitos. Exagerado, claro. No estás viendo campañas de, oye, te pago un 3 y tal. No, se están financiando
de manera barata, para mi gusto, porque a lo mejor hay depósitos al 1 y tal, pero sí estoy prestando al 3 y pico. Si quieres, el único interrogante que hay ahí un poco es, para mí, es la parte de que si viene una recesión, cómo va a estar la mora y cómo si se va a disparar o no y tal, ¿no? Pero vamos, que más o menos nosotros teníamos estimaciones de que una subida del 1% de los tipos de interés por parte del BCE suponía una mejora del beneficio neto de los bancos de un 50%, si no pasaba nada más, ¿vale? Pero bueno, ya sabes que aquí, además, de todas maneras, los bancos españoles se han visto dañados por las medidas del gobierno por los impuestos, sí, por las medidas fiscales. Hoy hemos visto una nueva subida de tipos de interés en la zona del euro. Ayer los bancos nos decían, nos avisaban, bueno, sabes que generan constantemente encuestas para ver por dónde van a venir los tiros. Y ayer ya nos avisaban de que prevén una caída drástica en la demanda de hipotecas. Ya que nos estás haciendo una visión a largo plazo del sector financiero, al margen de si toca entrar hoy o mañana, ¿crees que al final esta subida de tipos de interés que estamos viendo, insisto, al margen de que especulemos ahora con más o menos pausas, pero los tipos de interés que tenemos ya están ahí sobre la mesa, se les puede acabar girando en contra? A los bancos. Bueno, yo creo que es una realidad, o sea, ¿de los bancos centrales o los bancos...? No, por lo que te comentaba, porque si al final los tipos de interés ahogan la demanda de crédito, esto puede impactar de alguna manera. No, de hecho nosotros lo que nos preocupa más es que pueda ahogarse la oferta de crédito, es decir, que los bancos de repente endurezcan. Cierran el grifo. Porque lo que está viendo de los bancos y tal, pues al final lo que a lo mejor puede provocar es, oye, yo quiero prestar a los más solventes, ¿no? Y a la gente que tiene más capacidad de pago y tal. Entonces eso puede afectar, ¿no? De hecho, en Estados Unidos se ha visto que se han endurecido las condiciones de financiación, ¿vale? O que si tú eres una empresa con un nivel de solvencia, pues que, oye, que no lo has pasado muy bien o que el año pasado tuviste pérdidas y tal, pues tengas mayor restricción por parte de los bancos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen, oye, viene una recesión y solo quiero prestar a los que son muy solventes. Entonces, yo creo que en esa parte no, pero de todas maneras, esto ya lo veremos. El mercado yo creo que ya está descontando para el 2024 bajadas de tipos. O sea, es decir, acuérdate que todo subida espectacular de los tipos es para controlar una inflación que estaba desbocada. Entonces, en el momento que se empieza a normalizar y bien tenemos en recesión, lo normal es que se empieza a normalizar el IPC y la inflación, ¿no? Entonces, probablemente van a chequear si a lo mejor se han pasado y que tienen que frenar un poquito más o me van a empezar a bajar los tipos o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en esa parte... Yo creo que va en línea con lo que están buscando los bancos centrales y que no les importa que venga una recesión si controlan la inflación. Sí, sigue pendiente la pregunta de la renta fija. Esto no es un efecto teasing nuestro para arrastrar a la audiencia. Prefiero una conversación ordenada. Dos preocupaciones, básicamente, ¿no? Decías que querías ver por dónde iba la mora y el impuesto. Bueno, todos los bancos del IBEX ya han presentado resultados. ¿Has visto ahí señales más feas o más debilidad de la que para vosotros sería aceptable? No, en estas dos debilidades, en estos dos puntos que señalabas, mora y impuesto. Bueno, te quiero decir, luego hay que ver un poco dentro de la cuenta de resultados de los bancos cuánto van provisionando ellos para mora, porque una manera de no aflorar todos los beneficios y tener que pagar impuestos es que provisionan. Es por la mora. No es que lleguen en mora, es que provisionan por lo que pueda ocurrir, sí. ¿Vale? Entonces, a lo mejor una medida es para que digamos que no vean los consumidores que los bancos están ganando muchísimo, los gobiernos vean tal, pues a lo mejor provisionan más de lo que deberían por un tema de... Hacer un beneficio en diferido, ¿no? Sí, para que no vean que, oye, que están ganando todas esas puertas y tal a costa de ellos y tal, que tampoco me parece cierto porque han pasado muchos años con tipos negativos que han sufrido y tal, pero vamos, que en general digo que yo va en línea con lo que nosotros estamos esperando. O sea, ¿cuándo cambiaría nuestra perspectiva? Pues si empezamos a ver que para retener los depósitos los bancos hacen una guerra de pasivo. Entran en la guerra del pasivo, sí. Exacto, importante, que todavía no lo hemos visto. Vamos ya por la pregunta prometida. ¿Qué oportunidades veis o habéis detectado en renta fija? En renta fija, mira, pensamos en un momento dado, porque nosotros teníamos duraciones muy bajas en la cartera de renta fija, lo cual nos ha permitido que toda esta subida de tipos, pues nuestros clientes se hayan visto menos afectados, ¿vale? Porque cuando tú tienes un bono a 10 años al 1% y te suben los tipos ahora al 3 y pico, tu pérdida potencial por la caída del precio del bono es mayor, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo en qué momento pasamos de duraciones de 1 a 2 años, de un bono a 1 a 2 años, a irnos a un 5 años, a un 7, a un 10, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que realmente el mercado de deuda no ha dado oportunidades en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, tú ahora tienes los tipos a corto, imagínate en Estados Unidos al 5 y el 10 años en el 3,5.
Lo cual te está diciendo que el que se quiera ir de un 5 a un 3,5 tiene que suponer que los tipos van a bajar, etcétera, etcétera, o que no te están pagando el mayor plazo. Entonces, nosotros en general estamos con duraciones bajas en grado de inversión, o sea, no estamos en high yield o deuda de alto riesgo, ni mucho menos. Sí que es verdad que estamos bastante en Asia, en deuda emergente, en divisa fuerte, o sea, bonos emitidos en dólares, libras, euros, yenes o lo que sea, ¿vale? Porque ahí sí que en la deuda emergente sí que vemos que la rentabilidad de riesgo está compensada, ¿vale? Y eso te diría un poco, es un poco donde estamos en la parte de renta fija. No, ya te digo que uno de los cambios que sí que estructuralmente estamos viendo era, pues en vez de pasar tener un 2 años, pasar a un 4, ¿no? Pero tal como está la curva de tipos de interés, pues da menos oportunidades. Reacción también a los bancos centrales. El euro sube, el petróleo baja. ¿Qué te dicen estos dos movimientos? ¿O tienen ya capacidad de alterar alguno de los planes que tengáis previstos para los próximos días? Pues mira, ya sabes que no miramos el corto, pero sí que es verdad que el dólar nos parecía tremendamente por caro. Eso te pregunto. Y nos parecía caro a 0,95 y evidentemente pues el momento que tú tienes una Fed menos agresiva en la subida de tipos, pues el dólar se te deprecia, ¿vale? Entonces creo que eso es bueno para... sobre todo los países emergentes, ¿vale? Que muchos se financian en dólares o que compran materias primas en dólares, ¿vale? Entonces, pues yo creo que la debilidad del dólar, te digo a quién debería favorecer al oro, debería favorecer a los países emergentes, a la deuda emergente y demás, ¿no? Entonces, me parece normal, sin entrar en el corto plazo en qué niveles tiene que estar, sí que es verdad que a nosotros nos parecía que estaba caro y de hecho teníamos todas las inversiones en dólares, todas cubiertas del riesgo, que tiene un coste, pero las teníamos cubiertas, ¿vale? Y en cuanto al tema de las materias primas, pues si te digo que esperamos una desaceleración económica, es normal que te corrijan las materias primas. Vivimos una locura el año pasado con el tema de Putin, con Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, y lo que pasó con las commodities, con las materias primas. Entonces, bueno, a mí me parece lo normal. O sea, lo que sí que es cierto es que nosotros un poco, por irte un poco más allá, ¿vale? No tan en el corto plazo, pues lo que sí pensamos es que China, hasta muchos años, iba a decir meses, pero ha estado mucho más tiempo que nosotros encerrados con el tema de la política COVID-0, ¿vale? Y hemos visto la reacción que hemos tenido en el mundo desarrollado en el momento que nos han quitado, digamos, las esposas y hemos podido consumir, salir y tal. Y yo creo que eso todavía no se está viendo. Decíamos ayer que era consumo por despecho. Bueno, pero es que ocurre dos cosas. Uno, que la tasa de ahorro de muchos de los chinos ha aumentado durante estos periodos, ¿vale? Porque consumes menos, estás encerrado en tu casa, consumes menos, es evidente. Y entonces creo que todavía ese impacto no lo hemos visto, ¿vale? Ni la parte de la economía china, y ya sabes que una de las economías mayor demandante de materias primas, el 25% a nivel mundial, es China, ¿vale? Por lo tanto, sí que es verdad que podemos ver cierta recuperación de las materias primas o que no caiga mucho más por el hecho de que China va a empezar a ser bastante más demandante, ¿vale? De todas maneras, acuérdate que unos problemas que había con el tema de la inflación ha sido la subida de materias primas. Todo esto lo que hará es, se suavizan el precio de las materias primas, la inflación empieza a desacelerarse, probablemente los bancos centrales ya puedan volver a bajar tipos, etcétera, etcétera. Volvemos a entrar en otra vez en la fase del ciclo. Es cierto, Carlos, que nos has comentado que tú esperabas un petróleo a la baja, precisamente porque contempláis en vuestra hoja de ruta una recesión como la mayoría de casas. Es decir, aquí no me parece que no hay nadie que... Una desaceleración, quiero decir. No hay nadie que no la vea. La cuestión es cuándo llega, ¿no? Pero ¿te parece... no sé si normal, vamos a dejarlo ahí, que el petróleo, el barril pierda con la de hoy $10 en su cotización en 10 días? Bueno, es que... a dólar por día, este movimiento tan brusco, ¿te parece...? Bueno, no es que tal, o sea, es que me parece la misma locura que vimos con el precio del gas el año pasado, ¿sabes? No... O sea, decir, estos movimientos en las materias primas a veces se producen. Porque te quiero decir que hay mucho demandante que es por un negocio, pero hay mucho especulador que toma una posición u otra. Ahí no, o sea, ni me parece ni me deja de parecer. O sea, además, visto lo que pasó el año pasado, ni me llama ya la atención las fuertes subidas o bajadas. Exacto. O sea, lo que hay que ver es un poco la tendencia. Y yo lo que creo es que el precio del petróleo pues se mantendrá tal, y aparte que todo este incremento de la inflación que hemos visto
también está en explorar, sacar el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, es como que la gente se olvide de que vamos a volver a ver precios a baja porque todo se ha encarecido, ¿vale? Más que nada, no porque el petróleo suba, sino que el valor del dinero vale menos, ¿vale? Carlos, muchas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Carlos Farrás es socio director de DPM Finanzas y, como sabéis, amigos inversores, este ha sido un podcast de finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Covadonga Cruz Camblor. Nos reencontramos ya la semana que viene. No os perdáis la programación de fin de semana con Alejandro Ramírez, María Gómez Silva y José Jiménez, que sabéis que los sábados nos da sus masterclass sobre criptomonedas. Y a pesar de que lo intenta, yo admito que sigo siendo un analfabeto en estas cosas. Pero esto es problema mío. De verdad que no os tenéis que perder ese programa, que lo están haciendo genial tanto él como Rafa. Así que os invito a que nos reencontremos el lunes que viene. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.